este hombre se enamoró de una chica zombie. Para evitar que mordiera a otras personas, le colocó un bozal de seguridad en la boca. Muy pronto, los dos empezaron a vivir como una pareja normal, aunque ella siempre intentaba comérselo. Incluso lo seguía cuando iba al baño. Pero para él, ella seguía siendo lo más valioso del mundo. Le secaba el cabello con cuidado e incluso le limpiaba los dientes con paciencia. A veces, invitaba a sus amigos para que tocaran música solo para ella. Siempre que tenía oportunidad, salía a pelearse con otras chicas únicamente para arrebatarle sus collares. Porque a esa chica zombie realmente le encantaban esas cosas. Ella ya había perdido toda su humanidad, pero con solo verla sonreír al ponerse un collar, él se sentía satisfecho. El hombre quería darle un verdadero hogar, así que decidió casarse con ella. Ató a varios zombies a sillas para que hicieran de invitados y vistió a la chica con un hermoso vestido de novia. Cuando comenzó la ceremonia, tanto los vivos como los zombies quedaron impactados por la escena. El hombre, fascinado por su belleza, le colocó el anillo, y ella incluso lanzó el ramo al aire. Pero justo cuando estaban a punto de besarse, la chica le mordió el cuello. Los demás zombies se abalanzaron sobre ellos, aunque por suerte lograron escapar. Un día, el hombre vio un periódico en la calle que anunciaba que ya se había desarrollado una cura para el virus zombie. Sin embargo, el lugar donde se encontraba estaba completamente ocupado por zombies. Para salvarla, él tomó una decisión firme: no se rendiría. Tras luchar contra innumerables zombies, finalmente llegó a su destino. Pero justo cuando iba a inyectarle la cura a la chica, aparecieron más zombies. Ambos huyeron a un coche, y en medio del caos, la cura cayó al suelo. El hombre se agachó para recogerla, pero un zombi oculto lo mordió, y el virus empezó a propagarse rápidamente por su cuerpo. La chica se arrastró hacia él, pues esa dosis estaba destinada originalmente para ella. Ahora ambos estaban infectados, y la cura solo podía salvar a uno. El hombre sonrió y le inyectó la cura a ella. Poco a poco, su cuerpo volvió a la normalidad y regresó a ser humana, pero perdió por completo todos los recuerdos de aquel chico. Él, en cambio, se convirtió definitivamente en un zombi. Aún así, cuando la miraba, sentía algo inexplicable en su corazón. En ese momento, un grupo de zombies hambrientos se lanzó hacia la chica, y él no dudó en ponerse delante de ella, convirtiéndose en su escudo. La chica, conmocionada, no podía entender por qué un zombi la protegía con tanta determinación. Tras asegurarse de que ella estaba a salvo, el chico se quitó el bozal de la boca de ella y se lo colocó a sí mismo, para luego internarse solo en la multitud de zombies. En ese instante, la chica vio la cicatriz en su hombro, y los recuerdos olvidados comenzaron a regresar poco a poco a su mente. Por si alguien tiene curiosidad, esta serie se llama My Zombie Cross. La pequeña se quedó en silencio mirando la luna a través de un telescopio. A medida que aumentaba el zoom, descubrió algo extraño. En uno de los cráteres lunares había una pequeña cabaña de madera. Siguió ampliando la imagen y vio a un anciano salir de la cabaña. La niña se quedó completamente paralizada. Ese hombre no le era extraño en absoluto, era su abuelo. La pequeña Susan le saludó con entusiasmo, pero la distancia era demasiado grande y su abuelo no podía verla. Cada vez que Susan miraba la luna a través del telescopio, veía a su abuelo sentado solo en un banco, contemplando la tierra en silencio, como si también estuviera echando de menos a su nieta. Para que su abuelo no se sintiera solo, Susan intentó escribirle cartas, pero pronto se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, nunca podrían llegar a la luna. Aún así, todos los días después de la escuela, lo primero que hacía era buscar la figura de su abuelo, y cada vez él seguía allí, solo, en silencio. El día de Navidad, todas las personas en la Tierra recibieron regalos, pero su abuelo continuaba solo en la luna, observando tranquilamente el planeta azul. En ese momento, un regalo de Navidad descendió lentamente hasta su lado. Al abrir la caja, encontró un telescopio enviado desde la Tierra. El abuelo se llenó de alegría y enseguida miró hacia la Tierra a través del telescopio. Y entonces la vio. Su nieta estaba de pie junto a la cama, saludándolo con todas sus fuerzas. Los ojos del abuelo se llenaron de lágrimas al instante. Desde aquel día, ninguno de los dos volvió a sentirse solo, porque sabían que, sin importar la distancia, siempre estaban pensando el uno en el otro. Por si alguien tiene curiosidad, este cortometraje se llama Man on the Moon. Este chico gastó todos sus ahorros solo para comprar 10 cajas de algas. Pero cuando las frió en aceite, descubrió que el sabor era amargo y áspero. Él esperaba hacerse rico vendiendo algas, pero no lograba dar con el sabor ideal. Aún así, no se rindió, vendió su computadora y compró otras 100 cajas de algas. El aceite hirviendo dejó cicatrices en sus brazos, pero el sabor seguía sin ser el correcto. Pronto, las algas se acabaron otra vez. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio una bolsa de algas en el suelo. Decidió intentarlo una última vez. Después de freírlas, se dio cuenta de inmediato de que estas algas eran diferentes. Dio un bocado, y por primera vez, ese sabor maravilloso le arrancó una sonrisa. Resultó que esa bolsa de algas se le había caído el día anterior cuando volvió a casa bajo la lluvia. Tras pasar toda la noche empapadas, la sal se había diluido y las algas se volvieron más suaves. Quizá ese era el verdadero secreto de que fueran tan deliciosas. Empezó a empaquetarlas y venderlas, y muy pronto se convirtieron en un gran éxito. Pero al calcular las ganancias, volvió a sentirse desanimado. Con ese margen,
Como mucho podría ganar 1 millón al año, mientras que su padre ya estaba en bancarrota y cargaba con una deuda de 40 millones. Tenía que encontrar una forma de ganar mucho más dinero. Un día, el chico se dio cuenta de que, a solo una calle de su casa, había 3 tiendas de conveniencia. Si lograba vender sus algas allí, los ingresos aumentarían enormemente. Al día siguiente fue a la sede de una gran cadena de tiendas, pero el gerente ni siquiera quiso probar una muestra. El empaque era demasiado grande y el precio demasiado alto, no cumplía con los estándares de la tienda. El chico no discutió, solo sonrió. Contrató a una empresa de diseño y renovó por completo el empaque. Luego regresó con la nueva versión, pero la recepcionista le dijo que el gerente estaba en una reunión. Esperó todo el día y finalmente entendió que lo estaban evitando a propósito. Sin otra opción, se marchó. Antes de irse, le dio unas algas al operador del ascensor. Justo en ese ascensor viajaba también un comprador de la empresa, quien se fijó en el nuevo empaque, y por curiosidad, tomó algunos paquetes. De camino a su oficina, abrió uno y lo probó. El sabor era tan bueno que se chupó los dedos. Luego lo compartió con sus compañeros e incluso con el gerente. Poco después, el chico recibió una llamada. El gerente decidió distribuir esas algas en 72.000 tiendas de conveniencia en todo el país, con una condición. La fábrica debía cumplir los estándares sanitarios. Eso lo puso en aprietos, porque no tenía fábrica alguna. Así que vendió su auto, alquiló un local en las afueras de la ciudad, lo reformó rápidamente y contrató trabajadores. Durante la inspección, el gerente señaló varios problemas: iluminación insuficiente, tuberías expuestas y trabajadores sin guantes. Le dio 3 días para corregirlo todo. El chico aceptó cada sugerencia y dio lo mejor de sí para resolver todos los problemas. Finalmente, llegó el informe de inspección. De pie bajo el sol, lo leyó con emoción, decía aprobado. 2 semanas después, firmó oficialmente el contrato con la empresa de snacks. 2 años más tarde, pagó por completo las deudas de su padre. Y muchos años después, su negocio de algas superó los 15.000 millones en ventas anuales, e incluso llegó a tener su propia base de cultivo de algas. Por si alguien tiene curiosidad, la marca se llama Tao Kae Noi, y la película es Top Secret, by Ron Punlan. En la hora en que debería estar en clase, este chico caminaba cargando un enorme bloque de hielo para hacer una entrega. De repente, un coche casi lo atropella, y el conductor, en lugar de disculparse, empezó a tocar la bocina burlándose de él. Esto dejó a Jason en una situación muy incómoda, pero gracias a ese incidente, vio un periódico tirado en la calle. En él se contaba la historia de un hombre rico, y Jason sintió que esa historia se parecía mucho a su propia vida. Al llegar a casa, Jason le mostró el periódico a su padre y le dijo que algún día sería millonario. Pero su padre, con severidad, le respondió: «Nunca serás rico. Siempre pertenecerás a la clase baja». Jason guardó silencio, aunque por dentro no se rindió. Decidió que haría algo para cambiar su destino. Fue a ver a su madre enferma, y le dijo que tenía que irse. En realidad, no sabía a dónde ir, pero su partida significaba una boca menos que alimentar, y quizás ese dinero podría usarse para comprar las medicinas de su madre. En ese momento, Jason hizo una promesa en silencio: «Algún día ganaré mucho dinero». Con la ayuda de un anciano, logró subirse a un tren rumbo a la ciudad. Cuando despertó, el anciano le dijo que ya habían llegado. El hombre saltó del tren, y Jason lo siguió poco después, pero nunca volvió a verlo. Por suerte, Jason siguió a unas personas y llegó a un pequeño pueblo. Allí vio que un patrón estaba buscando trabajadores temporales. Sin pensarlo, corrió hacia adelante y se ofreció con entusiasmo. El patrón lo miró con desconfianza, pues Jason era muy delgado y pequeño. Entonces, Jason levantó en brazos a un hombre que estaba junto a él, demostrando su fuerza. Impresionado, el patrón lo contrató de inmediato. Al llegar a la granja, Jason descubrió que nunca había hecho ese tipo de trabajo. Cada estaca que clavaba se rompía con facilidad, pero no se dio por vencido. Mientras los demás descansaban, él seguía practicando. Esa noche, mientras todos jugaban a las cartas, Jason tuvo una revelación. Si trabajaba toda su vida para otros, nunca saldría de la pobreza. Cuando envejeciera, seguiría siendo solo un obrero más. Esa idea lo atormentó. Entonces, se acercó en silencio al patrón y le preguntó: «¿Cuál es el secreto del éxito?». El patrón le respondió: «Solo si te conviertes en el líder de la manada, podrás tener éxito». Al oír eso, Jason tuvo una idea audaz. Por si alguien quiere saberlo, esta película se llama Underdogs. Es un pueblo extraño, todos sus habitantes tienen sobrepeso, no hay ni una sola persona delgada. Incluso las mascotas del lugar son obesas. Esto se debe a que todos comen comida basura todos los días. Ese hábito se ha transmitido de generación en generación. Pero hay un chico que es diferente. Está cansado de vivir en un mundo que nunca se preocupa por la salud. Un día, ve a un pájaro volar por el cielo y fantasea: tal vez algún día él también pueda tener esa clase de libertad. Al día siguiente, intenta subirse a un globo aerostático, pero debido a su peso excesivo, cae directamente al suelo. La gente del pueblo se burla de él y lo llama loco. Pero él no se rinde. Empieza a escalar la ladera de una colina, cayéndose una y otra vez, pero cada vez vuelve a levantarse. Hasta que un día ve a un pájaro comiendo fruta en un árbol. En ese momento lo comprende: si quiere volverse ligero y alcanzar la libertad, tiene que cambiar. Desde ese día, deja la comida basura y empieza a alimentarse de frutas y verduras. Meses después, su peso vuelve a un nivel saludable y se convierte en la única persona del pueblo con un cuerpo normal. Ahora no solo puede correr muy rápido, sino que incluso es capaz de correr tras los pájaros. Por si alguien tiene curiosidad, este cortometraje se titula Icarus.